labial, inferior y superior. Y que ese espacio, claro, esto implica que tienen que saber, eso era el vestíbulo labial, porque lo que queda para el otro lado es el vestíbulo bucal. Y todo eso era el vestíbulo oral. Pero ya que estamos acá, entramos a la cavidad nasal, ¿y qué encontramos? Lo primero, encontramos parte del tabique, que es la parte de atrás que ósea, esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte ósea del tabique nasal? La lámina del etmoide, la lámina perpendicular del etmoide, porque el resto, ¿qué cosa es? Cartílago. El tabique tiene dos tejidos, cartílago y óseo. Lámina perpendicular ¿de quién? Del etmoide. Y cuando uno entra, ve una mucosa que es súper irrigada, ve los cornetes, cornete dorsal y cornete ¿cuánto? Central, y este es el cornete medio, o tercer cornete, o masa lateral del etmoide, o gran hemoturbinaria, el que queráis. También lo que me interesa es que esta parte es olfatoria, aquí están las terminaciones nerviosas olfatorias, ¿sí o no? Y todo el resto que sería respiratorio. El cornete ventral se continúa con esta parte que se llama pliegue alar. ¿Queda claro, no? Si te marco ahí, pliegue alar. Y el cornete dorsal se continúa con un pliegue que sigue para acá, que se llama pliegue recto. Recto porque es recto. Y estos espacios se llaman meatos. Meato dorsal, intermedio, ventral. Pero si tuviera el tabique, que es un espacio, ¿no? ¿Qué meato es? El meato común. ¿Cuál es la función de los cornetes? Humedecer, entibiar, purificar y enlentecer. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decía? Porque todas estas son muy irrigadas. Está más que claro que acuérdense aquí en el piso, de esto por cada lado iba el órgano gómero, nasal o de Jacobson, que después de muerte se había cada lado la papila incisiva, pero la cavidad bucal. ¿Se acuerdan las culebras que le decía yo? Sí. Pero la base, perdón, del término del paladar duro, a la base del cráneo, hay una puerta que yo le decía. ¿Cómo se llama? La coana, que era la puerta que te decía, mira, allá es cavidad nasal, y por acá, ¿qué cosa es? Faringe. Y la faringe, acá, no sé si sirve esto. Y la faringe, cabros, la faringe es un espacio, acá, es un espacio común, que hay tanto en esta zona como hasta acá abajo. ¿Se entiende lo que es? ¿Se acuerdan que decía, no? Hasta acá abajo está la faringe. Y por eso yo decía la faringe, y aquí está la laringe, aquí está qué cosa, el esófago, y esas eran comunicaciones de la faringe. El esófago, la laringe, la boca, ¿sí o no? Pero también la cavidad nasal, y aquí no se ve que están aquí los orificios faringeos de la trompa de Eustaquio, ¿cierto? O tubo auditiva, o músculo tubárica, como queráis. Si iba de la faringe, ¿dónde? Al oído medio. Y que lo que hacía era regular, ¿qué cosa? Presiones. ¿Estamos? Ahora, ¿qué regula el paso de comida y de aire? ¿Cómo se llama eso? Paladar blando. El paladar blando. Regula el paso de comida y aire. ¿Estamos? De hecho, yo le decía, cuando el tipo come, la laringe se va hacia atrás, la epiglotis tapa esto, la entrada de la laringe, y el paladar sube, para que la comida se dirija a donde anda. Esto es una actividad de naturaleza refleja. Y de nuevo, insisto, el esófago a nivel de la cabeza, arriba de la laringe. Pero, aquí estamos en la cavidad bucal. Y esto que estamos viendo es la cavidad central de la boca, ¿sí o no? ¿Que la llena quién? La lengua. Que tiene un frenillo lingual. Ahora estoy integrando, que es lo que tenéis que saber. Y la lengua tiene esta que se llama porción libre, ¿la ven o no? ¿Se entiende por qué es libre? El cuerpo y la raíz o base. Tiene una fosa lingual muy marcada, porque atrás está un torus lingual. Y la fosa lingual, perdón, y la lengua tenía muchos músculos. Los intrínsecos yo les decía que eran fibras musculares para todos lados. Por eso la lengua se podía mover para todos lados. Pero tenía los extrínsecos, se llama, tenéis que saberlo. Genio-gloso, hío-gloso y estilo-gloso. ¿Estamos? Hío-gloso y estilo ya te suena a qué. ¿Se acuerdan de este estilo yo y supongo que aquí se ve muy bien un músculo genio-gloso. ¿Lo ven o no? Como hilito así. Si pongo ahí, genio-gloso. Ahí está la fosa lingual. Pero la lengua y toda la boca yo le decía que carece de mucha sensibilidad. Pero no tiene sensibilidad. Por eso el cuento de los clavos, ¿se acuerdan que abrí la reticularidad y todo eso? Y lo que tiene eso sí la lengua, a pesar de esto, y la boca en realidad, tiene papilas. ¿Se acuerdan que había mecánicas y gustativas? Mecánicas de arrastre, como las filiformes que se sienten, las lenticulares, y hacia atrás hay unos chiquititos que se llaman cónicas, ¿no? Cónicas. Y todas esas que son las mecánicas. Es decir, solamente arrastran ¿qué cosa? Alimentos. Porque habían dos gustativas, la fungiforme y la circunvalada, o vallatada, que sea.
Y yo le decía, mira, los que se ven como puntitos, son qué cosas las fungiformes. Y las circunvaladas se ven claramente ahí atrás, las pueden ver después, pero se llaman así porque parecen circunvalación. ¿Queda clarito? Pero me faltaba el istmo de la fauce, o lo que se conoce como la orofaringe. Orofaringe porque para un lado es cavidad oral y para el otro, ¿qué cosa es? Faringe. Y era esto, fíjense. Yo le decía que cuando tiro la lengua para atrás, que para el lado, se forma un pliegue, ¿sí o no? Pero bueno, y ese pliegue va palatando la lengua. Pálato, gloso. ¿Queda claro no? ¿Pálato cuánto? Gloso. Y de un lado y del otro. Y eso, si uno se mira la boca, forma un arco. ¿Qué arco? Pálato, gloso. ¿Se entiende por qué o no? Pero cuando yo seguía el paladar blando hacia atrás, formaba otro pliegue, ¿lo ven o no? ¿Lo ven o no? ¿Y cuál es ese? El pálato faringe. ¿Cuál es la orofaringe? Lo que hay entre el pálato gloso y el pálato faringe. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo decía, ¿cuál es el techo de la orofaringe? Pues también. El paladar blando. Y el piso, la raíz de la lengua. Y yo le decía que en las paredes laterales de la orofaringe había un hoyo que se llamaba seno tonsilar. ¿Queda claro, chiquillo? Tonsilar. Ahora, ¿pero qué más veía aquí? Veía lo siguiente. Primero me doy cuenta que los vacunos, todos atentos por favor, los vacunos no tienen incisivo superior. Lo que tienen es una lámina o roete dentario, ¿cierto? Y aquí estaría, no se ve bien, no te la voy a preguntar, pero no se ve bien. Estaría la papila incisiva, ¿sí o no? Detrás de la lámina o roete dentario, la papila incisiva. Pero ahí se ven todas las crestas palatinas. Y si tú miras la mejilla por el lado interno, se ven como unos conitos a la pena, ¿no? Se llaman papilas, ¿cuánto? Odontoideas. ¿Queda claro, no? O sea, súper claro. Y eso es lo que le puedo preguntar. Y además de eso, en el piso de la lengua también hay papila odontoidea. ¿Queda claro? Muchos músculos masticatorios. ¿Cuáles son los músculos masticatorios? El masseter, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Cuál otro? Temporal, ¿se acuerdan? ¿Está aquí? No, ¿no existe ese? Los pterigoideos, que eran dos, interno y externo. Y esos cuatro cierran la boca. Y nosotros sabemos, suponte que aquí está roto, ojo, esto lo rompen en el matadero. Ese sería el masseter, para que me entiendan. El temporal debería estar acá. ¿Sí o no? Y aquí se ve un pterigoideo. No confundan ese. Ese que hay ahí, ¿lo ven como una cinta? Que viene del proceso yugular. ¿Sí o no? Ese es el digástrico. El digástrico es el único músculo masticatorio que abre la lengua, la boca. Y ese, que se ve, aunque sea paradojal, es el pterigoideo interno. ¿Queda claro, no? ¿Pterigoideo cuánto? Interno. Insisto, ¿cuáles son los masticatorios tanto? ¿Cuál es el único que abre la boca? El digástrico. Porque todos los otros que vimos, y que habíamos visto, acá, bueno, no tengo la muestra, pero ¿se acuerdan que el malar, el frontal, todas esas cuestiones que vimos, todos esos, son qué cosas, de qué tipo? Son masticatorios, ¿no? No. Son faciales, son de la expresión. Por ejemplo, ahí está el buccinador, que yo le decía que no es masticatorio, pero mete la comida para adentro, ¿se acuerdan? Y ahí está el depresor del labio inferior. Todos esos, vean, que el auricular de la boca de acá, que el malar, todos esos son faciales. Y que van, insisto, por caminos distintos. Claro, ¿qué significa en castellano eso? Que los nervios que inervan a los músculos masticatorios no tienen nada que ver con los nervios faciales. Un tipo puede tener parálisis facial, pero masticar perfectamente. O al revés. ¿Queda claro, chiquillos? Porque van toda la cabeza, pero van por nervios distintos. ¿Queda clarito en un momento? ¿Ya quedó claro esto? Pero aquí está la laringe. Y la laringe es una estructura que tiene cartílago, ¿sí o no? Aquí se ve. ¿Estamos de acuerdo? Pares e impares. ¿Cómo se llama eso? Impar. Cara anterior o faringe, ¿se entiende por qué faringe, no? Y laringe, de posterior. Tiene una base que descansa ¿dónde? En el tiroides. Y el tiroides es lo que está acá, que tiene las láminas ovales que le decían, y por abajo un cuerpo. Tenía procesos con nolas anteriores y posteriores. Y los anteriores con qué se relacionaban? Con una asta tiroidea. ¿De quién? Del aparato tiroides. Porque las astas posteriores se relacionaban con otro cartílago impar. Hasta que las astas posteriores son grandes. Tiene el tricoide, que tiene un arco y una lámina avanzante que tiene una cresta vertical. ¿Queda claro? Y el cricoide es el más caudal de los cartílagos de la laringe, ¿sí o no? Pero esos son los impares, epiglotis, tiroides y cricoides. Están los cartílagos pares.
Y ahí estaban los dos corniculados, ¿se acuerdan, no? Yo le decía, son dos corniculados, pero si uno los parte, ahí estarían los corniculados, ¿lo ven o no? Y eso que hay ahí, como un triángulo, no entre que el borde anterior no. Es el aritenoide. ¿Cuánto aritenoide? Todo. Y fue súper catete, compadre, que la punta del aritenoide se llama proceso, ¿cuánto? Vocal. Porque ahí sale la cuerda, ¿cuánto? Vocal. Dos cuerdas vocales, una a cada lado. ¿Y el espacio, cómo se llama entre las cuerdas vocales? Glotis. ¿Y cómo se llama adelante la glotis? ¿Cuánto? El espacio, ¿cómo se llama adelante la glotis? ¿Cómo se llama? Se los dije. Miren, claro, si hubiesen estudiado, hubiesen sacan más provecho. ¿Cómo se llama? Yo estoy preguntando un cartílago, estoy preguntando cómo se llama el espacio que está delante de la glotis. ¿Se dan cuenta? La vemos como 20 y nadie sabe. Y lo pasé muchas veces. ¿Cómo se llama? ¿Epíclate? ¿Por qué te acabo de decir? ¿Me fue? ¿Qué te acabo de decir? ¿Estoy preguntando por un cartílago? No, estoy preguntando cómo se llama el espacio delante de la glotis. ¿Cómo se llama? Sí, pues ya que está ya callado. ¿Y te pasé la materia? ¿El texto que estáis esperando? Claro, no jueguen con su destino, se paga caro. ¿Sabí? Se llama, sí, cállate. Se llama vestíbulo, o espacio supraglótico, y lo que está detrás, espacio infra o subglótico. Eso se lo pasé hace 2 semanas. Lo tenéis que saber. ¿Se entiende el punto, no? ¿Ok? Pero esta laringe, que son cartílagos, ¿cuál es la función de la laringe? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? A ver, piensa bien, ¿cuál es la función de la laringe? Ya, regular la cantidad de aire, jamás comía, porque si no se te da por el camino viejo te morís. ¿Y cuál es la otra obvia? ¿Respira? Pues las vacas no hablan. Pero emitir sonido. Entonces, el órgano de la fonación, como es la rumia. No. No. Fonación, compadre. Orlando, ¿cierto? Pessoa, ¿cierto? Ahí. Ya, eso es lo que hay acá. Ya vi el esófago, que la cabeza, cuando partió, estaba arriba de la laringe, ¿sí? Y después de la izquierda, ¿se acuerdan que hablé de todo? Cuando empecé la clase hoy día. Eso tenéis que saber. Pero como estamos respiratorios, ¿qué viene después? Yo dije que la tráquea, en los bovinos, al principio, ojo, no me preguntan, pero tiene como de 55 a 65 cartílagos, pero no me interesa, me falta el aparato yo digo, recuérdenmelo para volver. Yo dije que la tráquea tiene una cresta traqueal, ¿se acuerdan, no? Pero no en toda su extensión, porque los primeros cartílagos no tenían cresta. Porque ¿quién estaba arriba? Claro, y esta es la cresta traqueal, y yo fui catete, nos mostré hoy día que el esófago va a la izquierda de la tráquea, ¿sí o no? Pero la tráquea en los bovinos tiene 3 bronquios. Los principales, derecho, izquierdo y uno accesorios. Quinto espacio intercostal, tercer espacio intercostal. Es decir, tiene 2 bronquios para el lado derecho, ¿sí o no? Sí, pero 3 en total. ¿Queda claro? Y ahí llegamos a ¿dónde? A los pulmones, o a los bofes, que son estos. Cuidado. Después termino con el cucharón. Acá. Lo primero que hay yo, no los lóbulos, ya sabemos que ¿cuál es más grande? ¿Cómo se llama el espacio en estos pulmones? Ah, ya. Hay una telita que rodea acá, que la voy a tomar. ¿La puedo preguntar cómo se llama eso? Pleura. ¿Pleura cuánto? Variedad. ¿Me ha quedado para acá? Dísela. F. ¿Pleura cuánto? Disolado pulmonar. La pared no, porque está pegada aquí a la pared, y no está a la pared. Incluso entre los dos pulmones hay un ligamento, ¿lo ven o no? Se llama ligamento pulmonar, pero eso es pleura. ¿Qué pasa de un pulmonar
otro. ¿Qué pulmón era más grande, dijimos? Derecho. Y es más, estos pulmones, cuando los poníamos en posición, decíamos, miren, la cara para afuera se llama costal, o parietal, ¿sí o no? Y dijimos que la cara para adentro era la mediastínica, y para atrás se llama basalodiafragmática. Diafragmática, pero atrás, ¿quién está en? Diafragma. Acuérdense de la presión negativa, toda esa cuestión que les pase. Y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el anterior y el posterior. Pero el anterior se divide en dos porciones, una porción anterior del lóbulo anterior y una porción posterior del lóbulo anterior. Se ve, ¿cierto? Por si acaso, para que después no haya drama cuando le pregunto un lóbulo. El pulmón derecho es más grande. Tiene un lóbulo anterior, lo bueno, ¿no? Uno medio, ¿se nota? Y uno posterior. Y como siempre el anterior tiene dos porciones, una anterior y otra posterior. Pero todos los pulmones derechos que tienen, ¿qué cosa, cabrón? El lóbulo accesorio. Y fíjate que entre el lóbulo accesorio y el posterior pasa que la vena cava caudal, junto con el nervio frénico derecho. Y esto está desplazado para este lado derecho, por eso no son mediastínicas. ¿Qué estructuras son mediastínicas? La tráquea, el corazón, ¿qué más? El esófago, ¿qué más? Vena cava craneal, nervio frénico izquierdo, eso lo tenéis que saber todo lo que es mediastínico. El nódulo mediastínico. Recuérdenme la barra de uso. ¿Y aquí qué tenemos? El corazoncito, por fuera, el hígado. ¿Ah? No te preocupes, los años vas a aprender. ¿Ah? Aquí está. Ahí está el corazón. Y se ve claramente el pericardio. Un poquito seco porque el pericardio. Que no saco fibra sorosa, ya expliqué todo ese cuerpo. ¿Estamos? Y este corazón, cuando uno mira, se ve claramente que lo convexo va adelante. Esto es convexo, se ve clarito. Pero lo convexo es derecho. Por lo tanto, es el ventrículo y la aurícula derecha. Y por lo tanto, todo esto es desoxigenado, ¿sí o no? Y atrás está el ventrículo y la aurícula izquierda. Y acá, ¿qué más encuentro? El tronco aórtico, con el arco aórtico, y el tronco braquio cefálico. Ya expliqué toda la circulación. Y acá encuentro, ¿qué cosa? Tronco pulmonar, y se ven claramente las dos arterias pulmonares. Y entre los troncos arteriales de la base, porque son arterias las dos, ¿sí o no? Ligamento. Pero esta lleva sangre desoxigenada. Está el ligamento, ¿cuánto? Arterial, que era un conducto en la intraterina, ¿sí o no? ¿Cuáles son los primeros vasos que generan la aorta? ¿Las qué? No, nada. ¿Cuáles son los primeros vasos que generan la aorta? No. Lo dije 20 veces. Primeros vasos que Las generan. coronarias. Las coronarias. Se los pasé. Escuchen, cabrón, miren. Escuchen. Escuchen. Estudien con tiempo. Pueden ser capaces. Porque, ojo, biología, respiratorio, circulatorio y digestivo. Es que acá la película, ¿no? Y ojo, yo voy a haber dicho perfectamente, no, hasta la otra semana entra en clase. ¿Estamos? No, hasta la semana pasada. No desperdicio una oportunidad. Y además, me van a perdonar, esto es una paleteada. Porque ya lo hemos visto varias veces. ¿Estamos? Así que, aprovechen. Eso es lo que se ve acá, pero también se ve lo siguiente. Esta es la cara izquierda, por lo tanto tiene dos surcos, porque eran tres. Un paraconal y el accesorio por atrás, de la cara izquierda. Pero eso no llega al ápex. El que llega al ápex es el subsinusal del lado derecho, que sí llega al ápex. El paraconal y el subsinusal también se llaman interventriculares, izquierdo o derecho. ¿Queda claro, chiquillos? Pero cuando nosotros miramos esto, y aquí algo fundamental, echamos un corazón acá, partido, dos cosas son inmediatamente. ¿Qué ventrículo es? No. Derecho. ¿Por qué? Porque es más chico, pero díganme las dos razones porque el ventrículo este es derecho. ¿Qué es delgado? El pulmón es más grande. Ya, este me dice que es la pared, el miocardio es más delgado acá. ¿Cuál es la otra razón por la que este no es el ventrículo? Perdón, sí, el ventrículo izquierdo. Porque llega al ápex. ¿Qué llega al ápex? El izquierdo llega al ápex. Esto nunca se olviden, porque esto puede parecer una tontera ahora, pero cuando estás haciendo un ecocardiograma, escucha que te sirve, no sé si me entiendes. Y esto es el tabique o septum interventricular, que es músculo. Si yo te marco eso, me ponís tabique, o le ponís
miocardio, está bien. Pero recuerden que la membranita que rodea el corazón por fuera, ¿cómo se llamaba, cabrón? No, este es el pericardio. Ah, ya. La membranita que rodea este es el miocardio y los músculos. ¿Endocardio? No, el endocardio está dentro, cabrón. Endo significa dentro. No, el pericardio es esto. ¿Cómo se llama esta telita? El epicardio, o serosa visceral, porque la parietal está pegada acá. Claro, deben saber. ¿Se entiende el punto? Claro, tienen la capacidad, no tienen las ganas, que es lo que me preocupa. ¿Me entiendes? Por dentro está el endocardio. Si yo tomo una telita acá, es el endocardio. No voy a preguntar para qué sirve, no van a saber. Así que lo leen. ¿Queda claro? Y es súper importante porque genera una serie de patologías. Claro, si tú no sabes cardíaco, cómo circulan las válvulas, no vas a tener idea de fisiología cardíaca, menos que seas cardiólogo. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo te digo, la patología que presenta este animal, ¿cachai? Es una comunicación interventricular. ¿Qué te estoy diciendo? Que aquí hay un hoyo que comunica, comunicación interventricular, que hay una... Tienes que saber la estructura. Pero ¿por qué hice esto? Porque claro, cuando uno mira por dentro, ¿qué válvula está en el ventrículo izquierdo? A mitad. Mitral no, Bicúspide. porque tiene ¿cuántas membranitas como esta? 2. Y por el lado derecho, 3, la tricúspide. Voy a mostrar un lado, pero esto corre para el otro. Claramente son los velos de las válvulas, ¿sí o no? Ya tienen que saber qué pasa si falla una, eso no te lo voy a preguntar, eso lo tenéis que tener, pero más que claro, ¿por qué? Tienes que saberlo, ¿sí o sí? Pero esos velos se relacionan con estas que se llaman cuerdas tendíneas, ¿ven o no? Las cuerdas tendíneas salen de los velos de las válvulas, de otro lado. Y se llaman tendíneas porque son muy duras, como los tendones. Pero acá también, miren bien, en el endocardio, dentro de la cavidad, fíjense, existen unos pilares de primer, segundo y tercer orden. Los de primer orden se llaman músculos papilares, son muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿a qué le dan asiento? A las cuerdas tendíneas de las válvulas, ya sea bicúspide o... Pero también existen unos pilares de segundo orden, por ejemplo eso, ¿los ven o no? ¿Lo notan? Esos perfectamente pueden ir un pilar de primer orden. Pero ¿cómo se entiende esto acá? Pero ¿cómo sé que no son cuerdas tendíneas? Porque si fueran cuerdas tendíneas, ¿dónde deben salir? De los velos. Estos son de segundo orden o bandas moderadoras, o septo marginales. Aquí hay una súper grande, ¿la ven o no? ¿Qué moderan? La dilatación del ventrículo. Los ventrículos, cabrón, no pueden dilatarse, cabrón, demasiado, porque si no, hay una patología. Una patología clásica que... no, termino acá y les cuento. Y cuando uno ve la pared del endocardio, ve que tiene relieve, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esos relieves son los pilares del tercer orden. Nunca se olviden, porque no quiero abrir la aurícula. Esto es una aurícula. ¿Ves que la aurícula tiene unos cototos ahí o no? Esos cototos de las aurículas son los músculos pectinados, o pectinates, o pectíneos. ¿Qué hacen esos músculos? Permiten que goce el sístole ventricular. Deben acordarse, escuchen cuando estudien, dónde está el agujero botal, dónde está la creciente venosa. Y una cosa también que me interesa, miren bien para acá. Porfa, si yo, y esto por favor, para que cachen. Si yo hiciera un corte acá arriba, encontraría 4 hoyitos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es hoyito? Tronco pulmonar. ¿Me sigue la idea, no? Tronco aórtico, la bicúspide y la tricúspide. ¿Se entiende por qué 4 hoyitos, no? Porque lo estoy cortando aquí y me ando para abajo. Cuando yo miro eso, estoy viendo en el fondo las comunicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Estos hoyitos, eso sí, tienen asociados, miren bien todos para acá, porque lo voy a explicar, un engrosamiento por los lados. Súper duro eso. Pero bueno, ¿no? Una cosa dura por los lados de esos hoyitos, y que se llaman anillos. ¿Se entiende por qué anillos, no? Porque son redondos, como los anillos. Y se llaman anillos de Lower. Ojo que no lo había visto porque quiero verlo ahora. ¿Para qué sirven esos anillos de Lower? Son duros, son resistentes. ¿Para qué?
Una para mantener la forma y la otra para que esto no se perfecto, para que no se cierre y tampoco para que se raje, para que me entendáis bien. O sea, que siempre ese edificio tenga el mismo tamaño. Eso causa una patología típica. Se desgarra uno esto en una hemorragia adentro y el tipo muere de un paro en el momento. ¿Se entiende? Para eso sirve. Pero nunca se olviden también que en relación al tronco aórtico, por el lado derecho, hay un hueso triangular y por la izquierda una cosa así y otro hueso. Y estos se llaman huesos del corazón. Os cordis. Que no solo el bovino tienen, el bovino también tiene el ovino, tiene algún otro. ¿Queda claro? Los perros y los gatos no tienen. Ellos tienen huesos penianos. Los gatos tienen huesos penianos. Sí, tienen. Distinto al del perro, pero tienen. O sea, averigüenlo para que tengan claro. Estos huesos del corazón, primero quiero que miren para que les quede. ¿Cuántos son? Dos. ¿En relación a quién? Son cortos. Al tronco, o sea, la aorta. ¿Cuál es más grande? El derecho. ¿Queda claro, no? ¿Y se relacionan con el anillo lower de la aorta? Sí. Pero son dos, el derecho más grande. ¿Queda claro, chiquillo, no? Ahora, para que ustedes cachen el modelo, porque yo años atrás dije, ¿será hueso, no? Y se tocan, se sienten, ¿no? Pues ahí lo estoy tocando. Después que me interesa, sí, se tocan clarito. ¿Estamos? Los huesos del corazón no son huesos. Los bovinos, exactamente. Es como un fibrocartílago. Una cosa resistente, pero no es hueso. De hecho, tú lo sacás y es blanco, pero muy durito, muy resistente. Queda claro, ¿no? Pero no es hueso. Pero eso se conoce como ¿cuánto? Huesos. Dos huesos. El derecho más grande, asociado a quién? A la aorta o al tronco aórtico. ¿Queda claro? Eso es lo que tenéis que saber de acá. Ahora, se me ha olvidado el aparato yoído, ¿se acuerdan? ¿Qué organitas toca? Acuérdense que el aparato yoído, literalmente, cabrón, es óseo, y esto es cartilaginoso. Voy a hacer una pendejería que siempre hago. Pero me gusta la guerra de galaxias. Igual a la guerra de la galaxia. Así que aquí está el lado oscuro de la fuerza. ¿Ah? ¿Cachado las naves, no? O sea, el Imperio contraataca. Ahí está. Pero el aparato yoído son huesos y que permiten, recuerden que esto se relaciona con el temporal, ¿sí o no? Una cosa temporoyoidea. Temporoyoidea, temporal, aparato yoide. Temporal. Y tiene un verdadero columpio que le permitía hacer esto, ¿sí o no? El animal come, va hacia atrás. La epiglotis se cierra y el alimento sube y el paladar blando sube. ¿Entienden? Y tenían muchas artes. La única impar era el basiloide. Y el basiloide, que es una, tenía el proceso ¿cuánto? Lingual. Pero tiene hasta estilo yoide, estilo epi, cérato, base que ya vimos, y la hasta estilo yoide. ¿Cuántas son en el fondo? 9 huesos. ¿Y el tímpano yoído? Son 4 pares y un impacto. Claro, ahora, obviamente, ¿qué tenéis que saber aparte de yoido? Primero, ¿cuántos huesos? Que son huesos. ¿Cuántos son? ¿Cuál es par? ¿Cuál es impar? ¿Cuál se relaciona directamente con el tiroides? Ya está. El tiroides. ¿El tiroides? ¿Con qué parte del tiroides? Con el ala. No. ¿Qué es el ala? Con el proceso. No, el cuerpo está acá abajo. Procesos cuniculares. ¿Cuáles procesos cornuales? Anterior. Anteriores. ¿Son los más grandes o más chicos? ¿Ah? Son los más chicos. Porque los anteriores están acá. Pero también cuando mostré, y vuelvo, ese era el eritenoide, ¿sí? Y el eritenoide, ¿con quién articula también? Con el cricoides. ¿Cuántas caras articulares tiene el cricoides? 4. 4. ¿Las dos anteriores para quién son? Para el aritenoide. Para el eritenoide. ¿Y las dos posteriores? Para el tiroides, para los procesos cornuales posteriores del tiroides. Ahora, esto, cabrón, más que memoria, es saber mirar y observar lo que están viendo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? Ahora, ¿qué nos mostré acá? Eso sí, que lo pueden ver después, que cuando se dividen los bronquios está la carina traqueal. ¿Estamos claros? Para seguir con la parte de la materia. Los lóbulos se ven claros, ¿cierto? Se ven cuál es grande, cuál es más chico. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tú. Sí. ¿Qué se sabe los alveolos pulmonares? Eso se ve. ¿Qué te callado?
¿Qué sucede en los alvéolos pulmonares? Hemostasis. Hematosis. Hematosis. Pero intercambio Hemostasis va por otro lado. La hematosis. ¿Y por qué hay hematosis? ¿Por qué hay intercambio? No, compadre, no. No. El intercambio siempre a nivel de capilares. ¿Vamos? Pero ¿por qué hay un intercambio de gases a nivel de los alvéolos? Cabro, escucha, yo me demoré, estuve 20 minutos explicando. 20. Si me lo explico. No graben porque no estudiaron nada. Me están grabando, ¿cierto? Mírame tú. Tu padre. No han estudiado. Y deben estudiar. Estoy en HBO, ¿no? Entonces elimina todo. Si HI 3D estamos listos. El dedo acusador hay que estudiar. Pero, ¿por qué el intercambio de gases? ¿Por qué? Sí, pues cabrón. para poder oxigenar las sangre. No. Esa es la consecuencia. Ojo, esto tiene connotaciones clínicas. Por la cantidad de capilares que tienen los... No, si capilares hay, pues sí, estamos claros. Escucha. Esto tiene connotaciones clínicas. No es que yo le pase una materia como a y debo de rellenar más con esto. No sé si me entienden. A mí la experiencia clínica me dice, mira, esto lo tenéis que saber. ¿Te cacháis lo que veo, no? Porque puede haber detalle anatómico que olvidiste, está en los libros. Pero el proceso, ¿se entiende lo que veo, no? Deben manejarlo. A ver, cabrón, ustedes van a ser, y el doctor me van a ser médicos veterinarios. Médicos. Por lo menos no van a hacer cualquier cosa. Yo me creo el cuento, ¿se entiende lo que veo? El doctor también. Entonces, uno exige. Pero a pesar de todo, los quiero. Pero no se van a salvar de lo que estoy preguntando. No. ¿Por qué? Tú. Explícamelo. No graben, porque ahora viene el proceso, ahora viene el momento de la humillación. Lucho, me hizo parir el profe. A ver, ¿no? ¿Por qué primero hay un intercambio? Vamos a estructurar ahora la mente para que me dejen. No, eso es otra cosa. La vena pulmonar. ¿Por qué hay un intercambio de gases? ¿Usted me dijo qué cosa? Por la diferencia de presión. Por la diferencia de presiones parciales. ¿Qué significa eso? Claro, y ojo, ¿eh? Me la dicen y no se queda callado. Oye, cargada. Presión cero. No. Explíquenmelo, ¿por qué? Está hablando el profe. ¿Por qué? ¿Qué significa presiones parciales? No, eso es otra cosa. ¿Por qué? Hay diferente presión entre... Explícame, ¿qué significa eso? ¿Presión de qué? A nivel de los alvéolos. Es que no me acuerdo. Explícame. A El ver, monóxido. explícame. El monóxido es más... Explícame. Monóxido. No viene. Claro. En mi época tenía un drama por poca información. Y eso te obligaba a buscarlo. Ahora tienen toda la información. No son capaces. El problema no es la información, el problema es ir a una buena información y procesarla. No se queden con lo que ven. Siempre vean lo que no ven. ¿Entienden lo que ven? Les hago preguntas básicas de colegio, pero no las saben. Ahora, ellos siempre lo saben. Por eso les pregunto. Porque algún día lo van a agradecer la pateadura que les doy ahora. Esto es un alvéolo. Mira qué lindo. ¿Qué hay dentro del alvéolo? Aire. Aire. Arteria, voy a poner una. Y venas, para que nos entendamos bien. ¿Estamos? Que rodean a qué anal. Y entre medio que hay, los capilares, así como puntitos. No pican. Ahí el intercambio. ¿Qué significa presión parcial? ¿Qué significa? ¿A ver? ¿Qué? Estamos como que tengan la misma fuerza. No. Si tuvieran la misma fuerza no habría intercambio de nada. Te morís.
Que depende de lo que uno respire puede cambiar la presión, ¿no? No. ¿No? Acá. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué sucede en los alveolos? ¿Qué se intercambia? Ya, ¿por qué se intercambia oxígeno? Antes de echar las presiones negativas y todo. ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno. Bueno, básicamente. ¿Por qué? Esto es un problema clínico. Pueden tener edema pulmonar, cardiocínico, pueden tener por pulmones. Por osmosis. ¿No está entendiendo por qué el cabro está hipóxico? O el ternero está hipóxico. ¿Se entiende la cosa? Usted. Pero dentro del... A ver, Pero ¿cómo? Pues? para que lo entienda usted. ¿Qué cosa tendría que haber mayoritariamente en los alveolos? Oxígeno. Aquí hay CO2, ¿sí o no? ¿Pero qué más? CO2 sí. ¿Por qué no me digáis que en los alveolos hay oxígeno? Porque eso es mentira. Y a ver, está YouTube así, cannabis. Perfecto. ¿De cuál hay más? Depende. Depende, claro. Pero no, saquemos la cannabis de lado y que te estoy suicidando. ¿Qué día de la normalidad? O sea, hay mucho oxígeno y CO2 también. Hay poco CO2. Pero acá, en los capilares, ¿qué hay mucho? CO2. ¿Y qué hay poco? Oxígeno. O sea, tú querés transportar de aquí para acá. ¿Quién? Tenía que haber cachado el colegio. No ahora. Pero... Cállense. ¿Dónde hay mayor presión de oxígeno? En el alveolo. En los alveolos. Sí. Presión parcial, ¿sí o no? Adentro y aquí, ¿dónde hay menor presión de oxígeno? Si hay presión de oxígeno mayor aquí y aquí hay menor, ¿qué tiende a hacer esto? Igualar. ¿Irse a dónde? Y al revés, ¿entiendo? Y eso es el intercambio. Es por las presiones. ¿Qué es una presión? Es la fuerza que ejercen estos gases para salir a un lugar donde hay menos gas de ese tipo. ¿Se entiende lo que es, no? Exactamente. Pero aquí estamos hablando de gases. ¿Queda claro o no? ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Por qué presiones parciales? Sí, porque si esto fuera absoluto sería todo oxígeno o todo CO2. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Me siguen a lo que ven? Ok. ¿Y por qué pasa esto? Ya se entendió las presiones. ¿Y qué pasa en la cavidad torácica? ¿Qué significa eso? ¿Rápido? ¿Qué? ¿De qué? Que la ¿Qué se presión... hace los pulmones cuando la presión negativa es la cavidad torácica? ¿Qué existe siempre? Botar el ¿Qué aire. tiende a hacer la presión negativa? Botar el aire, ¿no? No, ¿qué hace la presión negativa? ¿Qué cosa? Expandir los pulmones. Ah, ok. ¿Sí o no? ¿Y la presión positiva qué cosa? ¿Se acuerdan? Yo le decía que siempre hay presión negativa en el tórax, ¿no? Prefiere cuando uno respiraba, dejaba el diafragma, se abría la costilla, porque el intercostal extiende los cerratos ventrales, se los pasa ahí, lo tienes que leer, amplía la cavidad torácica. Y literalmente, si, esto es como un fuelle, compadre. Si tú, este es el fuelle, ¿no? Si tú hacías esto, aumentáis qué cosa, mira, y lo chupáis, eso hace, compadre, cuando ustedes ven eso, lo ponen, chupan el aire. Y ahí llegan a las alveolos. ¿Entiendan lo que es, no? ¿Queda acá? ¿Cómo se llama la cerosa de la cavidad torácica? Pleura. ¿Y la cavidad abdominal? Lo acabo de pasar. Peritoneo. Peritoneo parietal, en ese caso. Peritoneo, ¿no? Si no me interesa, lo tenéis que saber. ¿Queda claro? Chiquillos, por favor, recuérdenme cuando justo fue lo que me faltó de gestión. Ustedes vieron el drama que tuve. ¿Queda clarito? Yo en el control no, yo dije sí. ¿Cómo es? Ahí ya lo pasé. No, pero yo me refería... Yo acabo de decir que hoy día, al principio, me escuchen cuando yo empiezo, dije hoy día no voy a hacer el práctico intestino porque voy a repasar para ver la otra semana. Y de pasadita estoy repasando para qué?
para la cátedra. Aprovechen, cabrón. Y cuando vengan acá a repasar o estudiar, tráiganlo estudiado. O si no, es una pérdida de tiempo. Para ustedes. ¿Queda claro, chiquillos? Ya, váyanse, salvo 3 personas.